prometido, les dijimos que íbamos a hablar hoy un poquito de economía, también vinculada con la política, porque están pasando cosas importantes en el país y hoy ofrecemos una mesa chica. En este caso, la que vamos a compartir con el economista especialista, amigo de la casa, hay que decirlo, Aldo Branaldo. ¿Cómo te va? Un gusto estar acá. Muy bien, el hombre de la Fundación Libertad que nos va a tratar de explicar un poco cómo estamos, ¿no, Aldo? Después de lo que ha sido este anuncio de media sanción de presupuesto y a continuación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos mejor o todavía es demasiado aventurado decirlo? Yo creo que estamos mejor, obviamente, que hace 4, 5, 6 meses, porque se nos ha abierto una oportunidad. A mí me hace mucha gracia cuando algunos políticos de la oposición se los escucha decir que este gobierno se autoimpuso un ajuste, ¿no? Es como si vos estuvieras desmadrado en tu casa con una tarjeta de crédito, ¿no? De toda la familia de Jarana muchos meses, y un día te llama el banco y te dice, che, no va más, no te vamos a financiar, que sigas gastando más de lo que te entra. Entonces vos juntás a toda tu familia en tu casa y le explicás, miren, a los chicos, a tu mujer, ¿no? Vamos a tener que hacer algunos recortes, y uno de los chicos te salta y te dice, vos te estás autoimponiendo un ajuste, así que yo no voy a hacer ningún sacrificio. La verdad es que vos no te estás autoimponiendo nada, la realidad es que a los argentinos no nos quieren, ni los argentinos, ni los extranjeros queremos prestarle más a los políticos para que sigan gastando de más. Esa es la realidad y vamos a tener que llevar nuestro gasto a lo que podemos sostener. Si no hubiera aparecido el Fondo Monetario Internacional, claramente lo que hubiera sucedido es lo que pasó en las últimas 7 décadas. Vos, cada una de las crisis que encuentres en las últimas 7, 8 décadas fue porque la dirigencia de ese momento se embarcó en gastos excesivos, los quiso mantener en vez de ordenarlos responsablemente y pagando un costo social mínimo. Por el hecho de no pagar un costo político, nos terminaron metiendo en una crisis que es una quiebra, como le pasaría a una familia, a una empresa, un kiosco que se empeña en gastar de más, ¿no es cierto? Y esas crisis siempre resuelven el problema, lo han resuelto, pero con el peor costo social posible, ¿no? Más del 50% de los argentinos en la pobreza. Ahora aparece el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que lo que te propone es, bueno, hacerlo más despacito en vez de hacerlo con semejante estropicio y tanto ruido, ¿no? Nosotros te vamos a financiar un pedazo de eso que tenés que hacer de ajuste hacia adelante para que lo hagas con el menor costo social posible. Ahora, ¿cuál es el problema que empieza a aparecer, ¿no? Que la realidad es que nada te garantiza que hacia adelante la política haya cambiado. Y la verdad es que en los últimos años nosotros este gobierno recibe un Estado quebrado y un Banco Central casi quebrado, ¿no? Y tuvo un montón de crédito disponible que usó y no resolvió el problema. ¿Qué nos garantiza entonces que ahora que tenemos el crédito del fondo vamos a resolver el problema, ¿no? Y ahí es donde a mí a veces me corre un poco de frío por la espalda, ¿no? ¿En qué medida no nos los vamos a malgastar estos recursos en vez de usarlos para resolver el problema con el menor costo social posible y vamos a terminar viviendo una crisis? Y ahí es donde aparecen algunas señales que ya no me gustan nada, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que de este último ajuste, más de lo que implicaba llegar, ¿no? Con respecto al acuerdo anterior, al equilibrio fiscal primario, el 80% se hace con aumentos de impuestos, rompiendo una promesa previa que se sancionó por ley por nuestra dirigencia política el año pasado, o sea, no hace 20 años, ¿sí? El año pasado, tal cual, de que nos iban a bajar los impuestos, ¿no? Y ahí surge otro inconveniente, porque este no es el camino, claramente. ¿Sí? Espero que corrijan en algún momento, vamos a una crisis en serio, porque ya admite el Fondo Monetario Internacional el acuerdo que vamos a una deuda que va a superar el 80% este año. La realidad es que el año que viene la deuda va a superar ampliamente el 90% del PBI. ¿Sí? Todo el mundo está acá ilusionado con que el crecimiento la va a hacer bajar. ¿El crecimiento de qué? Porque ojo que si seguimos sobrecargando a nuestro sector privado productivo, que es el que paga los sueldos del sector privado productivo y del Estado, con impuestos, evidentemente esa carreta con ese enorme monstruo inútil que tiene que llevar, pesa mucho y vamos a andar despacito.
Con lo cual, ¿de licuación de deuda de qué? Tal cual, ¿no? Y un dato que hay que tener en cuenta, los fondos del Fondo Monetario Internacional, o a la redundancia, están empezando a llegar en el día de hoy, ¿no? Los primeros 5.700 millones de esta segunda parte del acuerdo. Pero tanto Duhovne como Sandleris tuvieron que viajar al exterior para tratar de convencer a los inversores de lo que vos estás diciendo, de esta situación de alarma y de luz roja que enciende también el Fondo Monetario en su escrito sobre la sostenibilidad de la deuda y sobre la posibilidad de que la Argentina crezca en esta circunstancia en la que está atravesando, en la cual, señalás bien, la presión impositiva vuelve a ser un tope como para generar ese crecimiento que se está necesitando, ¿no? ¿Cuánto se podrá convencer a los inversores de que apuesten una vez más a la Argentina en este escenario? Sí, además porque todavía seguís escuchando algunas cosas que yo ya no puedo creerlo, ¿no? Una de las cosas que uno escucha es que el gradualismo, que yo creo que fue inmovilismo por lo menos hasta finales del año pasado, se va a demostrar, eso dicho por funcionarios y exfuncionarios de este gobierno, como tremendamente exitosos. Y uno ve la crisis que estamos pasando y no pareciera, ¿no? Otra cosa, también las presiones para que el Banco Central baje la tasa de interés. ¿Cómo hace un Banco Central para bajar la tasa de interés? ¿Emitiendo pesos? Empiezan a emitir pesos. Vamos a ir a una crisis cambiaria que seguramente va a ser terminal y nos va a hacer acabar en definitiva en una crisis económica, yo creo peor que la del 2002. Ya nadie quiere saber más nada con excesos de emisión de pesos. Claramente ese no es el camino. Acá lo que hay que preguntarse es qué nos llevó a este problema que tenemos hoy, a que nadie crea en el Banco Central, a que nadie crea hoy ya en nuestra moneda y a que nadie crea en que los políticos van a resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina. Y entonces, eso es lo que nos llevó a que el Banco Central se tambaleara la primera que se movió algo afuera, ¿sí?, por tratar de sostener lo que era insostenible desde el Banco Central, que es un gasto excesivo, y por el otro lado nos llevó una fuga de capitales. La fuga de capitales lo que hizo es contraerte el crédito fenomenalmente, fue una fuga de capitales fenomenal, ¿sí?, exuberante, como diría Greenspan, y obviamente te contrajo el crédito, y nosotros queremos que el crédito no sea caro, y va a ser caro. ¿Hasta cuándo? Hasta que logremos que los capitales vengan. Y la verdad que no damos a veces señales como para que la gente diga, oh, esta vez sí voy a apostar a la Argentina, voy a sacar mis dólares de abajo, del colchón, voy a traer lo que tenga afuera, voy a consumir más, voy a pasar, que es otra cosa que necesitamos para que haya más financiamiento para la economía y baje la tasa de interés. Pasar mis dólares de la cuenta en dólares a la cuenta en pesos, porque la mayor parte del crédito en la Argentina se da en pesos, sí. O sea que necesitamos que pase eso, y no nos dan esas señales a veces, o que vaya un político de la oposición al exterior a poner en duda si nosotros deberíamos tener un acuerdo hoy con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué parte de la película se perdió que ya nadie nos quiere financiar? Y que si vos estás gastando de más y no tenés quien te financie, o ajustás el gasto o ajustás el gasto. Lo que pasa es que lo vas a ajustar de la peor forma, claro, con una crisis, con una quiebra si sos una empresa, con una crisis económica si sos un país, ¿no? Pero eso es lo que escuchan de potenciales tipos que pueden llegar a ser presidentes, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo las cosas difíciles para que la Argentina pueda recuperarse y realmente resolver este problema en el tiempo. Ahora, tenemos estos factores internos que no ayudan, como bien señalás, y una situación difícil de resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque si se bajan las tasas para que la actividad pueda recuperar el crédito, la inflación vuelve a dispararse, estamos en una circunstancia bastante delicada de manejar internamente. Ahora, ¿lo externo nos empieza a ayudar o no? Digo, hubo señales en el día de ayer, ya con Bolsonaro electo presidente en Brasil por un lado, con Merkel anunciando que va a dejar el poder en Alemania, que no va a continuar, con lo cual el euro empezó a moverse, con Trump que también está avanzando por el lado de las tasas, que está dando señales para un lado y para el otro con el tema de la guerra comercial. Digo, todo este contexto externo, ¿va a ayudar o va a complicar más esta situación? A mí no me cabe la menor duda, más allá de que por ahí hoy podamos ver en los próximos meses una apuesta porque Bolsonaro en realidad le ganó a un candidato del Partido de los Trabajadores. Por eso es que festejan algunos, no porque sea el mejor candidato visto por los mercados, sino porque era la mejor alternativa en todo caso, con lo cual hay que ver qué hace hacia adelante. Lo que sí no me cabe la menor duda
es que el escenario internacional, el contexto internacional de aquí en adelante va a ser cada vez peor para la Argentina, ¿no? Porque creo que no nos vamos a salvar de que los bancos centrales del mundo, empezando por la Reserva Federal, sigan achicando la cantidad de agua, liquidez que meten en esta bañera de crédito mundial. No digo que vayan a contraerlo, no creo que le saquen el tapón, pero en vez de tener la canilla abierta full, como la tenían antes, la van a ir cerrando de a poquitito y eso obviamente hace menos disponible el crédito y la inversión para un país que la necesita, ¿no? Y la necesita y mucho. Entonces, claramente el escenario hacia adelante va a ser más complejo para la Argentina. Por eso es que yo creo que no nos podemos dar el lujo, lamentablemente, de seguir con gradualismos ni con políticos hablando irresponsablemente, porque no hay margen. O sea, estamos realmente sobre un sendero muy estrecho. Yo creo que nuestros políticos son tan irresponsables que todavía no se han dado cuenta y que en cualquier momento nos mueven el cablecito, nosotros estamos arriba del cablecito tratando de hacer equilibrio para no caernos de la fuerza de los leones y nos van a tirar. Esperemos que ese cable crezca un poco, por lo menos, para que no podamos, para no caernos, ¿no? Y para poder hacer equilibrio y poder salir adelante, que es lo que la Argentina necesita. Aldo, gracias por acompañarnos. Gracias. Ustedes no se vayan, hacemos una breve pausa y en instantes continuamos con el programa.